1:1. Efesios 1:1. Algo el cable creo que no está apareciendo en pantalla. Efesios 1:1. Se pasó. Ahí. Miren cómo dice Pablo ahí. Pablo, apóstol de Jesucristo, dice: por la voluntad del Padre, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Quiero que entendamos que cuando él habla en ese momento, se dirigía según él a ese momento, a esas personas, a ese lugar. Pero quiero que entendamos que esto también es ahora para cada uno de nosotros. Amén. Miren lo que nos dice el 2. Gracias y paz a vosotros del Padre, vuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Y miren lo que nos manifiesta en el 3. Bendito sea el Padre y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Miren que ustedes, desde que ya vienen en el vientre de su madre, ya somos bendecidos. Dice que nos bendijo. No dice que va a haber si nos bendice. No, ya somos. Que nos bendijo, dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces, usted sepa que usted ya es una persona bendecida en el Señor. No porque yo lo diga, sino que porque la palabra lo dice, que ya somos bendecidos. De antemano sabemos que los que el Señor bendice es a sus hijos, ¿verdad? Entonces debemos de saber que somos bendecidos, pero también que tenemos que reconocer al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador de nuestra vida y de nuestros pecados. Miren el 4. Según nos escogió en el antes de la fundación del mundo. ¿Qué nos enseña? Ya fuimos nosotros escogidos, ya nosotros somos predestinados por Él. No es que yo vine, que porque hice estas obras o porque hice aquello. No. Según nos escogió, no dice que los va a escoger, no, Él ya los escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué? Santos y sin manchas delante de Él. O sea, que vamos siendo nosotros, a través de que escuchamos la palabra, nos vamos santificando, porque dice que lo que nos va santificando es la palabra, y una vez que nosotros somos santificados, pues podemos acceder al Padre. ¿A través de quién? Del Señor Jesucristo. Según nos escogió, dicen, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Miren lo que dice en el 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Por eso que quiero que entendamos que yo no muy poco digo Dios, sino que siempre digo Padre, porque Él lo manifiesta. Miren, en amor habiéndonos predestinado para ser, ¿qué? Adoptados hijos suyos por medio del Señor Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. No es porque yo me lo gané, no es porque yo lo merecía, no, es una gracia completamente. Y podemos leer en un regalo inmerecido. Leemos el Juan 1:12, que ahí también nos manifiesta que nosotros somos hijos una vez que creemos y que lo reconocemos. Ya lo vamos a ver, miren. Más a todos los que hay que recibirlo, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, dice, hijos del Padre. Y luego dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino del Padre. Es por una gracia que nosotros somos aceptados, somos adoptados a través del Señor Jesucristo. Entonces debemos de entenderlo y aplicarlo en nuestra vida y reconocer lo que Él es en cada uno de nosotros. Es 1:5, puso 2:5. 1:5. Entonces estamos entendiendo que no es porque nosotros tuvimos mérito de ninguna manera, no, es todo por gracia. No es por obras, como lo hemos mencionado en el Señor. En amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de
Jesucristo. ¿Por medio de quién somos adoptados? De Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, según su gracia, con la cual dice nos hizo acepto en el amado, o sea, en el Padre, en quien tenemos redención, dice, ¿por quién? Por su sangre. ¿Cuál sangre? La que Él derramó en la cruz por usted y por toda la humanidad. ¿El perdón de qué? ¿Qué fue lo que fue a la cruz? A echarse esos pecados de nosotros, y a través de esa crucifixión pues agarró los pecados míos, los suyos y de toda la humanidad. En quien tenemos redención por su sangre, dice, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, o sea, de su gracia, de su amor, de su gloria, de riquezas en perdón, vaya poniéndole cuantas cosas, riquezas en misericordia, riquezas en todo, que hizo, miren, sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Por eso yo he manifestado que nosotros, porque dice la palabra, quiero que entendamos, que tenemos la mente de Cristo. Entonces hay gente que dice, la hermana mencionaba de los dones. Hay quienes tienen dones, pero no los utilizan para lo que es. Por ejemplo, vaya por decir, alguien puede llevar la palabra y decir la verdad, pero no la dice. Pero hay quienes tienen dones, por ejemplo, don de la mentira, don de la altivez, el don de la prepotencia, el don del orgullo, el don de la drogadicción, el don del alcoholismo, el don de robar. Entonces agarra un montón de dones que no edifican absolutamente nada. Pero sí podría llevar la palabra, podría tener el don de amor, el don de perdón, el don de misericordia, el don de canto. ¿Estamos entendiendo? O sea, hay tantas cosas porque Él nos hizo, miren, en toda sabiduría e inteligencia. No dice en parte, no es que pues yo puedo cantar, pero allá en el baño o cuando me emborrachaba en las cantinas. No, hay que alabar al Señor también, porque ese mismo don que usábamos para lo malo, entonces debemos de usarlo para las cosas que agradan al Señor. Dándonos, dice, a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, dice, el cual se había propuesto en sí mismo, el cual en Jesucristo, para ir a la cruz por cada uno de nosotros, y luego pues venir a vivir en cada uno de nosotros. Y luego dice en una parte, dice, vendré a tomarme a mí mismo, porque Él cuando viene a llevarnos, Él se viene a tomar, porque está en cada uno de nosotros. De reunirnos, dice, de reunir todas las cosas aquí en Cristo. O sea, no hay otro. No está María, la respeto como la madre, o el vientre utilizado en su momento, pero quiero que entendamos que el único que fue a la cruz se llama Jesucristo. Miren, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están, dice, en los cielos como las que están en la tierra. Todo tiene un cumplimiento. Yo cuando he leído, cuando Jesús les decía, todo va de acuerdo al plan. ¿Qué significa? Que no hubo nada que se haya adelantado ni que se haya atrasado. En el mero plan, Él terminó la obra y le dice, Padre, consumado es. O sea, es cumplido. Y así es con nosotros también. Cuando ya nos toque el tiempo, porque de repente yo pude haber dicho, pude haber llegado antes, sí, pero no me quería arrepentir. ¿Va? ¿Por qué no llegué? Porque no era el tiempo. Entonces, hasta que el tiempo, el Señor... Y ustedes miran a Saulo, cuando mataron a Esteban, ¿verdad? Esteban, ahí colmó la gota. Ahí colmó la gota y ahí lo agarró el Señor del pelo y lo tiró. Ese era el momento. Después de que hizo todo lo malo que Él hizo con los cristianos, porque era un perseguidor. Era un perseguidor. Y si ustedes se fijan y leen la escritura, van a ver que este Saulo, que es Pedro, ¿verdad? Pablo, le puedo decir que creo que él anduvo con más fuerza predicando que aún los que anduvieron con el Señor, porque él, quiero que entendamos que no anduvo con el Señor. Él lo conoció. Él lo conoció después, cuando Él le dijo, ¿por qué persigues a los cristianos? De reunir, dice, todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están, dicen, los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos, miren, herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito. Nosotros ya somos un propósito en el Señor. Y la herencia de nosotros es como coheredera. ¿Por qué? Porque la herencia es de Jesús. Y a través de Jesús
somos nosotros coherederos. Quiero que entendamos. La recibimos de lo de Él, porque el Padre le dio todo a Él. En Él asimismo tuvimos herencia, y habiendo sido, miren, predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el destino de su voluntad. Todo lo hace conforme a su voluntad, a su propósito. Entonces quiero que entendamos que decir predestinado. Ya habíamos sido nosotros desde antes predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según destino de su voluntad, a fin de que seamos ¿qué? Para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Entonces somos nosotros para la alabanza de gloria del Señor. En Él también dice vosotros, habiendo oído ¿qué? La palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. O sea que nosotros somos salvos a través de la palabra, a través de que Jesús nos va llenando, nos va quitando. Escuchaba una palabra hoy, decía ahí, y nosotros solo vemos la luz, pero enteramente la luz. Cuando nosotros ya nos vamos, no ocupamos luz porque tenemos a Jesús en nuestra vida. Y si desde aquí Él mora en nuestra vida, pues entonces no vamos a andar en tinieblas. Entonces quiero que entendamos que dice la misma palabra en Juan 8:31 por ahí. Dice que la verdad os hará libre. Pero ¿cuándo? Cuando nosotros la conocemos a través del Señor Jesús. Mientras nosotros no la conocemos, no nos puede hacer libre. La palabra nos hace libre una vez que Él llega a nuestras vidas. ¿Sí? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis que la verdad, y la verdad os hará libre. Lo único que a nosotros nos hace libre es la palabra. ¿A través de quién? Del Señor Jesucristo. Antes de eso andamos en oscuridad y no somos libres, aunque creamos que somos libres porque andamos caminando, pero no somos libres. Andamos en esclavitud de cualquier cosa que nos quitara el tiempo. En Él también vosotros, habiendo oído, dice, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Pero oiga bien, y habiendo creído en Él. O sea que usted no es sellado, no viene el Espíritu mientras no ha creído. ¿Creído? Y habiendo creído en Él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, da a entender, si no creíste, pues todavía el Espíritu Santo no está obrando en su vida, aunque esté, pero está contrito ahí. Pero estamos claros, ¿eh? Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que Él dice las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Por esta causa también yo dice, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, o sea, cuando las personas estamos haciendo las cosas que al Señor le agradan, Él nos dice, también escuché esa donde dice, que a nosotros nos decía, bueno, que hicieron algo, pues tú hazle lo mismo, o como decía la hermana, me hizo una palabra y le digo 5, no, pero dice que amad a los que nos aborrecen, amad, dice, a vuestros enemigos. Antes era de que ojo por ojo, por llamarlo de esa manera, o al que no me quería, yo no lo quería, pero ahora Él nos demanda que nosotros amemos a todos prójimos, o sea, al que sea que no nos quiera, debemos de amarnos o pedir por ellos. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. O sea, cuando nosotros oramos, en el caso de nosotros, en el caso mío, en lo personal, cuando yo oro, pues yo oro y le pido al Señor por todo el mundo, para que el Padre de nuestro Señor Jesucristo, es el Padre de gloria, os dé, miren, espíritu de ¿qué? De sabiduría, Él ya la dio, y de revelación en el conocimiento de ¿qué? De Él, en el conocimiento de su palabra. Recuerden que nosotros nos hizo a su imagen y semejanza, o sea, somos igual que Él. Tenemos la mente de Él porque Él lo manifiesta. Alumbrado, dice, los ojos de vuestro ¿qué? Entendimiento. Cuando es ese alumbramiento, cuando Jesús llega a nuestra vida y cuando empezamos a oír esa voz, ¿a través de qué? Del Espíritu Santo.
Alumbrado, dice, los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Entonces debemos de estar sabiendo de nosotros que ya somos predestinados, que ya fuimos llamados y que ya tenemos esa herencia, pero tenemos que estar escuchando esa voz, estar atentos a esa voz. ¿Y cuál dice la supereminente grandeza de su poder para con nosotros lo que creemos según la operación del poder de su fuerza? Entonces, mire, ¿y cuál dice la supereminente grandeza de su poder para quién? Para nosotros. Para con nosotros. ¿Pero quiénes? Los que creemos en Él. Si usted no cree, pues la palabra es muy clara, porque ahí dice los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Entonces es necesario creer. Y usted me dice, hermano, es que es difícil. Yo le entiendo, no crea que no lo entiendo, y no crea que es que soy adivino. Yo pasé por esa situación. Yo les he manifestado que yo siempre le decía, yo no le decía ni Dios, sino que Diosito lindo, mira, si tú me haces esto, si tú me haces aquello. Y luego le dije, Señor, perdóneme, y si yo tengo que ir a Jesús, pues de mi amor para con Jesús. ¿Y por qué cree que le dije de mi amor para con Jesús? Porque no lo tenía. Y iba a engañar al Padre. ¿Cuándo? Entonces, por eso es mejor ser sincero. Y la cual dice la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. La cual dice, ¿opera quién? En Cristo. Operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Lo mismo que hizo con Él va a ser con nosotros, porque Jesús lo manifiesta. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Si usted se fija cuántos siglos o cuántos tiempos han pasado, y Él lo dice la palabra y se ha cumplido. Amén. Cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. ¿Cuánto tiempo hace? Más de 2000 años. Y la palabra seguimos hablando siempre de la misma, de generaciones en generaciones. ¿Cuántas generaciones han pasado ya? Infinidades. Sino también dice en el venidero. Y sometió, dice, todas las cosas que bajo sus pies, y lo dio, dice, por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. ¿Quién es la cabeza? Es el Señor Jesucristo. ¿Quién es el cuerpo? Somos nosotros. Y eso es lo que nos manifiesta. La cual, dice, es que su cuerpo, la plenitud, aquel que lo llamó, lo llena en todo. Entonces debemos de saber que al Señor Jesucristo se le fue dado todo, y debemos de estar nosotros siempre dando gracias en todo momento. Cualquiera que sea la circunstancia, el Señor es muy claro, dice que nada de lo que le viene al cristiano es para mal. A veces la gente lo mira difícil cuando pasa un proceso, pero después nos damos cuenta que todo es un propósito para nosotros. El propósito no crean que es para otra persona. No, el propósito es para cada uno de nosotros por lo que Él permite. Es para un crecimiento, es para una enseñanza. Usted choca en algo y dice, pero ¿por qué? ¿Y cuánto tiempo paso por aquí? Nunca he pegado, pero ese día era el momento que el Señor tenía destinado para que usted se diera cuenta que el camino es con Él. Solo digámosle, amadísimo Padre, te damos gracias por esta bendita palabra que nos ha dado esta preciosa noche. Te pido que permitas que la podamos atesorar en nuestra vida, en nuestro corazón. Pero asimismo le pido, Padre, a través de su Hijo amado, el Señor Jesucristo, que permita que cada uno de los que estamos en este lugar podamos atesorarla, pero que sobre todo podamos aplicarla en nuestra vida. Que se mire ese fruto de luz, ese fruto de honra y no de deshonra. Eso te lo pido, Padre, a través de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. El Señor los bendice hoy, mañana y siempre, hasta la eternidad, más de lo que somos bendecidos espiritualmente. Amén, amén, amén y amén.